Y también, como decía el pastor Víctor, retomando nuevamente esta aparente nueva normalidad aquí en el templo. Entonces hay un buen grupo de hermanos y hermanas y damos gracias a Dios por eso. Quiero invitarles, hermanos, para que abramos la escritura allí en el libro de Daniel capítulo 1. A nivel de introducción quiero leer estos 8 versículos y que usted allí en su casa también lo haga y tengan las Biblias a la mano, porque hoy vamos a estar usándola. Buen Dios y Padre amado, a esta hora de la mañana estamos aquí reunidos, este grupo de hijos tuyos, y allí, Señor, también en cada uno de nuestros hogares, las familias de esta congregación, con el propósito, Señor, de escuchar tu palabra y saber qué quieres hablarnos hoy a nuestras vidas. Sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía y que cumple el propósito para el cual tú la has enviado. Por eso pido, Señor, que no tengamos ninguna distracción, ni a través de los celulares, ni tampoco que nada perturbe nuestro momento, Señor, de intimidad contigo a través del estudio de tu palabra. Pido que nos dirijas, que nos guíes, Señor, y nos des la iluminación a través del Espíritu Santo para entenderla. Te damos muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, este pasaje es un pasaje que ya lo hemos leído y que nos cuenta la historia, no solo de Daniel, sino sus compañeros. Pero esta mañana y en el transcurso de la semana que hemos venido como familia también revisando la escritura y tratando de entender un poco de cómo a través de los tiempos, a través de las situaciones se presentan crisis, se presentan momentos de dificultad en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Es un permanente luchar con las situaciones adversas que llegan, las circunstancias. Y hoy lo decía nuestro pastor Víctor, ¿no? En estos momentos de crisis, en estos momentos difíciles, donde por un lado está el virus rotando, estamos en el pico más alto de la pandemia en nuestro país, con cifras escandalosas de más de 30,000 contagiados y más de 550 fallecidos en un día, que eso nos afecta también a todos en la parte mental, nos pone un poco nerviosos, preocupados, y aparte de eso, los días que pasamos que fueron tan turbulentos, violentos por el paro que se inició en Colombia y todo ese tipo de cosas, hermano, uno tiene que ser de hielo para no sentir que algo está pasando. Pero realmente las crisis llegan a los países, también a nuestras familias, a nuestros hogares, llegan circunstancias difíciles. Está hoy con nosotros nuestro hermano Alcides, por quien estuvimos orando en días pasados, especialmente por la hija de él, quien ellos viven allá por el lado de Barrancominas, en el sector del río Guaviare, y su hija que estaba embarazada sufrió una circunstancia bastante difícil, les tocó traerla de urgencias, la entraron a la UCI y entre medio viva y muerta la operaron y sacaron la criaturita que estaba en estado prematuro y la tienen también en UCI, y fueron días muy duros de tribulación para ellos, pero gracias a Dios el Señor venía obrando y ya la jovencita se recuperó y prontamente estará al lado de su hija allí en el hospital. Pero ¿por qué quiero hablar de este tema? Porque en los momentos de crisis, en los momentos más duros, hermanos, por los cuales usted y yo estemos pasando, no debemos dejar de testificar, no debemos dejar de servir al Señor. Por eso vamos a hablar hoy acerca de eso, sirviendo al Señor en tiempos de crisis, que es muy apropiado para estos momentos que estamos pasando. Hermanos, hermanas, la crisis no debe ser un obstáculo, escuchen bien. Las crisis en nuestras vidas, en nuestras ciudades, en nuestros países, no deben ser un obstáculo para dejar de servir al Señor, jamás. No deben ser un obstáculo. La Biblia muestra a través de los tiempos que la humanidad ha pasado por diferentes momentos donde llega la adversidad, la crisis a las familias, a los hijos de Dios, que no escapamos de las consecuencias precisamente
de todas estas circunstancias, pero la Biblia presenta hombres y mujeres, así como usted, así como yo, que atravesaron por momentos, puede ser de enfermedad, de desesperanza, de tristeza, de dolor, perdieron seres queridos, familiares, sufrieron violencia, tortura. Sin embargo, estas adversidades y todas estas situaciones por las que ellos pasaron, nunca dejaron de confiar y servir al Señor. Inclusive cuando usted llegue hoy a casa, revise allí en Hebreos capítulo 11, que se hace un énfasis en la fe de aquellos, ¿sí? Y hace una relación detallada de hombres y mujeres que pasaron por situaciones muy difíciles, fuertes, tremendas, pero sirvieron al Señor en tiempos críticos. Entonces, a nivel de ejemplo de cómo debemos continuar a pesar de la adversidad sirviendo al Señor, escogí 5 personajes que aparecen en 3 épocas diferentes de la historia que pasaron por situaciones duras. Esto con el propósito de que nosotros, hermanos, veamos ese ejemplo bíblico y lo tomemos nosotros también para nuestras vidas, porque a veces decimos no. Pues como estamos en tiempo de pandemia, ¿qué hay que hacer? Encerrarnos y quedarnos quietos y que el mundo se venga encima y cada quien mire a ver cómo se arregla. En estos tiempos, más que nunca, la sociedad, nuestro país, nuestras familias necesitan urgentemente una palabra de consuelo, una palabra de ánimo que llegue a sus corazones, a sus vidas y que ellos puedan retomar fuerzas otra vez. Y qué mejor que un consejo de la palabra de Dios y nosotros servirle a ellos como esa luz en medio de la oscuridad por la cual hoy estamos atravesando. Que no se sientan solos, que vamos juntos en medio de esta situación. Estos días escribía yo al chat de los pastores de la denominación. Sé que hay pastores que están pasando por situaciones difíciles de enfermedades. Sus hijos se enferman, igual que los hijos de ustedes. Sus esposas también flaquean. La situación económica se pone dura y diciéndoles no están solos, no se preocupen, estamos con ustedes. Y si en algo podemos servir, aquí estamos presentes. Y vamos a orar y vamos a pedir al Señor que les dé fortaleza porque vamos juntos atravesando por estas circunstancias difíciles. No están solos. Y lo mismo quiero decirles a ustedes hoy como iglesia. El Señor no se ha contagiado de coronavirus. Él está vivo, firme allí, cuidando a sus hijos, respaldándonos en todo. Entonces, esta parte de la porción de la Escritura que viene Daniel tiene unos antecedentes. Aquí llegan ellos después de que un rey de Judá es derrotado y el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, llega y toma cautivas a algunas personas con los utensilios del templo y los trae, desarraigándolos de su patria, desarraigándolos de su identidad cultural y los trae prisioneros. Pero el primer ejemplo que en esta mañana quiero dar para ustedes es el que precisamente marca el antecedente de esta situación, casi 100 años atrás, un siglo atrás. Y fue un hombre que sirvió al Señor en medio de un país convulsionado por la guerra, por la violencia. Ese hombre se llamaba Ezequías. Vamos allí un momentico al libro de Reyes, segundo libro de los Reyes, ubíquese allí porque hay una historia muy bonita. En el segundo libro de los Reyes, el capítulo 18, que narra la historia de este hombre que a pesar de la situación, de la adversidad, del peligro, de la amenaza, tomó la decisión de mantenerse fiel, sirviendo al Señor a costa de su propia vida, a costa precisamente de las consecuencias que traería para su nación. Dice allí en segundo libro de los Reyes, capítulo 18, hace la introducción, dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Israel se había dividido y se habían formado 2 reinos. Uno que estaba en la parte norte, en la parte de arriba se llamaba el reino de Israel, donde estaban
el número más grande de las tribus de Israel. Y en la parte de abajo, hacia el sur, estaba Judá, donde estaba Jerusalén, y escasamente habían quedado allí 2 tribus, fruto de esa división. Aprovecho para decirles que la Escritura sostiene que un reino, un país dividido, ¿prospera o no prospera? ¿Qué pasa con un país dividido? Cae. Por eso y más que nunca oramos por nuestro país, para que no sigamos divididos, porque nos va a pasar que vamos a ser derrotados y destruidos, cada uno por su afán de egoísmo, cada uno por tirar para su lado. Pero mire que este rey empieza a reinar en Judá y dice que era hijo de Acaz. Lo primero que quiero decirles es que el nombre Ezequías significa Dios es mi fuerza. Pero este hombre venía de una familia bien particular, porque algunos dirán, no, pues imagínense, un rey de familia real, pero el ejemplo que había recibido este rey de su padre había sido un ejemplo malo, un ejemplo negativo. Su padre, a quien él sucede, si ustedes miran un momentico ahí en el capítulo 16, solamente a nivel de cultura general, para que conozcan quién era ese hombre, Acaz, el papá de este hombre Ezequías, ¿quién era? ¿Sí? Dice, cuando comenzó a reinar Acaz, capítulo 16 de Segunda de Reyes, en el verso dice, cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo correcto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones de Jehová que echó delante de los hijos de Israel. Y este hombre Acaz, quien era el padre de Ezequías, un impío que llevó a la desgracia a su pueblo por desobedecer a Israel. ¿Qué tal el ejemplo? Y esto tumba la tesis que dicen algunas mujeres, no. Es que el ejemplo tan negativo del padre, antes mi hijo, mejor dicho. Yo creo que él tuvo una madre piadosa. Yo creo que él tuvo una madre piadosa porque allí, de alguna manera, la citan también, ¿no? ¿Quién era? La mamá de él. Porque si el papá era un impío, ¿de dónde aprendió él? La piedad. ¿De dónde aprendió él a respetar al Señor? ¿De dónde? Mínimo tuvo que haber tenido la influencia de una gran mujer que no lo abandonó en la parte espiritual, sino que dedicó gran tiempo para ayudarlo. Y aquí animo a las mujeres y a aquellas mujeres que son madres solteras para que dediquen tiempo a la crianza y la formación de sus hijos en medio de esta crisis, porque así también se puede servir el Señor. Así el papá sea más malo que Caín borracho, pero usted no puede dejar que sus hijos también vayan por ese camino de impiedad por la cual sus padres anduvieron. Este hombre comenzó a reinar, pero tenía algo maravilloso. Dice que era de 25 años cuando él asume precisamente el trono, ¿sí? El trono. Y reinó casi 30, 29, ¿o cuántos años dice? 29 años. El nombre de su mamá, ¿cómo se llamaba la mamita? Abí, hija de Zacarías. Y este hombre, mire lo que dice el verso 3. ¿Qué hizo? Igual que su padre, un impío. ¿O qué? ¿Ah? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Quitó todos esos lugares altos, tumbó las imágenes, cortó símbolos, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Por ahí andaba todavía la serpiente dando vueltas, mire. Le quemaban todavía incienso y la llamaban Neustán. Por eso fue que el Señor no permitió a Israel recuperar el cuerpo de Moisés, porque era una nación todavía con profundas raíces idólatras y todavía le estaban rendiendo culto ¿a quién? A la serpiente, imagínense, ¿no? Y con todo esto y los reyes permitían que la nación lo hiciera, él no lo permitió, se comprometió delante de Dios. Y mire lo que dice tan lindo ese versículo 5, hermanos. Ese versículo 5 es un versículo que nos dice del carácter, de las calidades de este rey Ezequías. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza.
Dice, ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de ¿qué? De Israel, de Judá. No hubo otro como él. Hermanos, siguió a Jehová, no se apartó de él, guardó los mandamientos de Moisés. Estaba Jehová con él y a donde quiera salía, el Señor lo prosperaba. Inclusive cuando los reyes vinieron a atacarlos, no les comió mucho cuento, sino que se les enfrentó y los atacó en el nombre del Señor. Las circunstancias no eran fáciles para él, porque su padre había sido un ejemplo malo para el pueblo, malo para la nación, pero él tomó la decisión de pararse y ser fiel a Jehová, y lo describe con un carácter de hombre que ya lo quisiéramos tener cada uno de nosotros delante de nuestros hijos. Un hombre que a pesar de las circunstancias, a pesar de las derrotas, no se aparta un centímetro de Jehová su Señor, y que anima a la familia a seguir adelante. Pero ¿qué sucede? Hermanos, como era un reino dividido, Israel, el de la parte norte, que eran peor de idólatras que los de la parte del sur, estaban cayendo en manos de sus invasores, los estaban atacando. Por un lado venían los de Egipto, por otro lado venían los de Asiria, ¿sí? ¿Y qué sucede? Empezaron a decaer. Entonces se levantó una potencia mundial en ese tiempo, que eran los reyes precisamente de Asiria. Era la potencia que gobernaba allí, y se encaramaron y se vinieron a invadir después de que derrotaron a los de la parte norte. Dijeron, lo que nos espera ahora es apoderarnos de Jerusalén y de todo ese botín que había allá, de toda esa situación. Y vinieron lanza en ristre, y ese rey de Asiria envía precisamente al jefe de las tropas de los ejércitos y a su encomendado para advertirle a Ezequiel y a su pueblo de que ellos eran los que seguían después. Sin embargo, Ezequiel, en un acto de gallardía, le dice, bueno, si hemos fallado, díganos qué tenemos que hacer. Y les impusieron un impuesto grandísimo, pero aparte de que ellos cumplieron con eso, el rey no quería sino quedarse y apropiarse con esa tierra, y se les viene lanza en ristre. Y manda a sus mensajeros a decirles, escuchen bien, Ezequías y pueblo que me escucha, todos los que están en la muralla, nosotros hemos derrotado pueblos con dioses como los que ustedes tienen. Nosotros hemos destruido naciones, campos, hemos asolado, hemos arrasado con todos, y el Dios que ustedes tienen no los va a salvar de la fuerza y del poder del imperio asirio. Y nosotros vamos a ir y los vamos a matar y los vamos a traer prisioneros y van a morir en nuestras manos. Ante esa situación, Ezequías y todo su cuerpo se reúnen, ¿sí?, aterrados, porque era que no se estaban enfrentando contra cualquier cosa, era una potencia, era un país inmenso, era la potencia mundial, venían con caballos, traían buen armamento y venían dispuestos a arrasarlos a ellos también, así como arrasaron a sus hermanos del norte. Entonces, hermanos, pasa algo que lo cuenta el capítulo 19. Ese capítulo 19 dice que cuando Ezequías escuchó esta situación, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Él no salió corriendo a buscar aliados, vengan, ayúdenme, hagamos esto, aquello, sino él en una actitud de duelo, en una actitud de conmoción, él mismo, él como líder del pueblo. Por eso digo yo que Ezequías sirvió al Señor en medio de esa situación, se pone allí, convoca a todos a orar y a clamar ante el Señor, pero él es el primero que da ese paso y va allí al templo a orar. Escuche bien, y él llama al Señor y le dice, Señor, mira cómo nos van a amenazar, mira cómo te tratan a ti, nosotros vamos a ser muertos, vamos a caer en manos de ellos. Pero Dios escucha la oración del justo. Pero Dios inclina su rostro a escuchar cuando ve a un hijo con un corazón abierto, que abre su corazón ante él y se postra y se humilla y pide y sabe que no llega la ayuda, no se puede de otro lugar sino del Dios Altísimo, de Jehová de los ejércitos. Y el Señor escucha la oración. Dice el versículo 15 que oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, oye, abre tus ojos, mira, oye las palabras de ese rey
que viene en contra nuestro, viene a blasfemar, ha blasfemado en contra tuya. Jehová, tú escucha nuestras peticiones. Hermanos, y dice el verso 20 que Isaías envía a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová. Este profeta Isaías, Dios envía su mensaje y le dice a Ezequías, Dios contestó tu oración. Dice así, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, te he escuchado. Y esta es la palabra que voy a pronunciar en contra de él, el que ha vituperado, blasfemado, ¿sí? En contra del Santo Israel. Hermanos, es algo tan maravilloso, tan majestuoso lo que pasa allí. Y cómo Dios escucha la oración de sus hijos. ¿A cuántos de ustedes en momentos de crisis, en momentos de situaciones duras, donde piensan de que ya todo está perdido, sienten el respaldo y la voz de Dios dando respuesta a sus oraciones? Y hoy más que nunca no debemos de cesar de clamar y pedir al Señor que escuche nuestros ruegos, que escuche nuestras plegarias. Hermanos, llega precisamente el día en que el ejército los va a rodear y se enfrentan para tratar de destruirlos. Pero el Señor les dice, por el mismo camino que vino, Él regresará y no va a entrar a esta ciudad, porque yo ampararé la ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y dice el versículo 35 que sucedió que aquella misma noche, escuchen bien, salió ¿quién? El ángel de Jehová. ¿Y qué pasó con ese ejército? En el mismo campamento de los asirios dice que murieron 185,000 soldados. ¿Qué tal la tropa que traían? 185,000 dados de baja por un solo ángel. Cuando Dios ve que sus hijos necesitan de su ayuda, que sus hijos están pasando por una situación difícil, allí está la respuesta contundente de Jehová para la vida de ellos. Hermanos, ese Senaquerib, rey de Asiria, que se creía tan fuerte, que hablaba y decía que los iba a destruir y que iba a pasar por encima del Dios de Israel, salió derrotado, humillado y abandonó el territorio. No pudo. La batalla es de Dios. La batalla que usted tiene es la batalla de Jehová. Tiene que ponerla en las manos de Él y decirle, Señor, no puedo, me siento derrotado, estoy en una crisis diferente, no aguanto más. Ven a mí, Señor, ayúdame a salir de esta circunstancia. Si el Señor Jehová de los ejércitos lo hizo con Ezequías, lo hizo con diferentes hombres y mujeres a través de la historia, también lo hará contigo, porque tú eres un hijo del Señor, un siervo del Dios viviente. Amén. Pero no todo es perfecto en las historias, ¿no? Ezequías se enferma de muerte y ya precisamente llega los días en que debía morir, pero a pesar de estar en una situación también de quebranto, donde le dicen ordene su casa porque usted va a morir, haga su testamento, arregle sus cosas, nuevamente se acuerda de las misericordias de Jehová y clama y llora y le pide al Señor, te ruego, acuérdate, te he servido en mi vida, he sido recto delante de ti por Dios. Señor, dice que lloró con gran lloro Ezequías. Y antes que Isaías, que vino a traer la razón, saliera, Jehová le dice, regrésese y dígale que le volví a escuchar su oración, que vi sus lágrimas y que yo le voy a sanar y que al tercer día él va a subir a la casa de Jehová. Y no solo eso, sino por ese corazón tan lindo, tan hermoso, de depender de mí constantemente, añadiré 15 años más y lo voy a librar de la mano de sus enemigos. ¿A cuántos de ustedes le dijeron no van a pasar, van a morir, van a ser destruidos? ¿A cuántos de ustedes le dijeron no van a sobrevivir? Pero no es palabra de Dios, es palabra de hombres. Y Dios nos ha sacado y nos ha llevado. Yo dije hace 8 días en Fusagasugá, aquí estamos presentes
los que hemos sobrevivido a la pandemia del COVID, aquí estamos. Donde el Señor nos ha pasado, nos ha llevado, nos ha traído hasta el día de hoy, su fidelidad sigue siendo grande y aquí estamos delante de Él. ¿Cómo no servir a un Dios de esas características? ¿Cómo no servir a un Dios en medio de esas crisis difíciles por las que atravesamos? Y este hombre, Ezequías, nos muestra un relato maravilloso para que nosotros aprendamos a confiar y a poner precisamente nuestra esperanza y a servirle de corazón a Él. ¿Cómo no servirle a Dios en medio de estas situaciones? Hermanos, llegaron otra vez los babilonios con cartas y presentes para este hombre y comete la imprudencia fatal de mostrarles todo lo que había en su reino. Armas, oro, tesoros. Ahí ustedes lo van a encontrar al final del capítulo 20. Isaías le dice a Ezequías, oye palabra de Jehová, y le profetiza, por haber hecho eso, por haber actuado de manera imprudente y mostrarle la cocina, mostrarle dónde está la potencia, la fuerza que ustedes tienen, ¿sí? Por haber hecho eso, esta profecía sale. Vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dice Jehová. Pero escuchen bien, de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías, que conoce a Jehová, dice, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. 100 años después aproximadamente se cumple esta profecía, donde dice allí que sus hijos serían llevados y serían vueltos eunucos allí y trabajarían bajo el rey de Babilonia. Y aquí es donde empalma la historia, donde llegamos a Daniel. Ábranlo nuevamente en el libro de Daniel capítulo 1. ¿Sí? Algunos estudiosos de la Biblia sostienen que Daniel y que sus compañeros fueron castrados en cumplimiento de la profecía que dio Isaías, que cuando fueron llevados y puestos al palacio del rey, fueron castrados, vueltos eunucos, porque generalmente los reyes en sus palacios a los que llevaban a servir, ahí estaban sus hijas, las princesas, estaba la misma reina, y no iban a permitir meter a sus palacios a cualquier hombre que fuera por ahí a hacerle la jugadita, como dice por ahí un parlamentario, ¿no? Sino se cuidaban. Entonces, aunque la Biblia aquí no lo afirma, en cumplimiento de esa profecía, eso suponemos que ellos pasaron por esa situación adversa, y es cuando arranca allí a decir que en el tercer año del reinado de ese Joacim, 100 años después de que se dijo la profecía y de que sirvió Ezequías, se cumplió esto. Vino otro rey, ya era Nabucodonosor, rey de Babilonia. También ese imperio cayó, el imperio sirio, y ahora había un imperio más fuerte que era el imperio babilonio, el que reinaba en ese tiempo. Y este hombre fue, los sitió, los amenazó, ellos quisieron rebelarse, sencillo. En 3 llegadas los acabaron y se los llevaron precisamente esclavos. Entonces en este primer encuentro vienen allí un grupo de muchachos jóvenes. Muchachos, dice, eran bonitos, de buen parecer, inteligentes, o sea, tomaron de lo mejor de la gente más inteligente, los trajeron a ellos para meterlos al palacio. ¿Y qué pasó? Les cambiaron los nombres. Imagínense que usted se llame Betsabé y le dicen a partir de ahora ya no se va a llamar Betsabé. Vamos a ponerla Sofía. Y usted, Adriana, no te vas a llamar Adriana, sino te vas a llamar Roberta. Y allá usted, Javier, te vas a llamar Pancracio. Gústele o no, le cambiaron el nombre porque eso tenía una connotación, y era que los desarraigaban, no solo de su tierra, de sus costumbres, sino de su persona. Les quitaban su identidad, era algo humillante, catastrófico. Estaban ante un imperio malévolo, un imperio duro, difícil. Y allí aparecen estos 4 hombres, Daniel, Ananías, Misael, Azarías, que ya no se llamarían Daniel sino Belsasar, que ya no se llamaría Ananías sino Sadrac, ya no te llamarás Misael sino Mesac, y Azarías, Abednego. Hermanos, ¿cómo se sentirían ustedes en esas circunstancias? Desarraigados de su familia, de sus primos, de sus hermanos, de su gente, ¿sí?
Si usted que es por allá de los llanos y de vez en cuando extraña la mamona, ¿no? Con buena yuca, papa. Bueno, esa la extrañamos todos. Pero los que vienen de diferentes lugares extrañan su tierrita, su gente. Pues estos hombres ya no volverían más porque venían presos, los traían cautivos. ¿Cómo servir a Jehová en medio de estas circunstancias? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo servir al Señor en medio de una situación tan difícil como esta? Estos hombres se mantuvieron, al igual que lo hizo Ezequías, sin dudar de la fidelidad y de la compasión de Dios. En ese capítulo 3 de Daniel muestra cómo precisamente Ananías, cómo Misael y Azarías sirvieron al Señor en la esclavitud bajo un régimen tirano, bajo un régimen idólatra. Cómo ellos sirvieron al Señor. Y el mismo rey lo reconoce. Porque algunos dirán, hermano, en medio de estas circunstancias que tenemos, de un gobierno que no llena las expectativas, en medio de esto, nada, mejor me quedo en la casa, hermano, viendo televisión, que salir por allá a predicar, que salir por allá a hablar de Cristo a los demás. Estoy desanimado y no quiero hacerlo. De pronto hasta salgo y me confunden con uno el paro y me meten un pepazo a lo del ESMAD, dicen algunos. Es mejor que hace uno por ahí quieto. Pero no, dice que el rey Nabucodonosor hizo ¿qué? En ese capítulo 3, ¿qué hizo ese hombre? Una gran estatua de oro que tenía 60 codos, dice que son aproximadamente 27 metros de alto y ancha 6 codos, aproximadamente 2 metros de ancho, y la levantó en el campo allí en Babilonia, y la sentencia es que reunió a todos sus gobernantes, magistrados, capitanes, consejeros, tesoreros, a toda la corte, jueces, gobernadores, para que vinieran a la dedicación de la estatua. Todo pueden tener los judíos, menos idólatras. No lo son. No lo son. Y por eso no se van a arrodillar ante el anticristo al final y se dan cuenta que fueron engañados. Porque él también va a levantar una imagen y va a pedir que todos se postren ante esa imagen, y ellos no lo van a hacer. Pues estos muchachos, ¿sí?, con sus raíces, con su fe puesta en Jehová, no lo iban a hacer. Entonces da la orden de que cuando suenen trompetas, citaras, cuando suene toda esa fanfarria, todo el mundo tenía que caer rostro en tierra y adorarlo, porque él era un Dios. Y muchos gobernantes de las naciones hoy se creen dioses. Y muchos están pensando que nosotros como nación cristiana nos tenemos que arrodillar, que nos les tenemos que postrar y los tenemos que adorar. Bájense del bus, porque nosotros no somos idólatras. Nosotros no rendimos nuestros principios, nuestra fe, ante cualquier impío que quiera venir a imponerle a nuestra nación cosas que realmente atenten contra nuestra fe. Y ojalá aquí hayan hombres y mujeres de valor que se paren como estos muchachos, vamos a ver la historia, y que estén dispuestos a sufrir las consecuencias aún a puertas de su propia vida, sin renunciar a los principios, a los valores de la palabra de Dios. Es una lucha tremenda, porque cuando los muchachos van al colegio o van a entrar a la universidad, ya les tiran, venimos del simio. Ay, sí, nosotros venimos del mono. Ya, hasta ahí llegó la fe. No, que es que nosotros tenemos que salir y reunirnos y quemar carros y tumbar aviones y hacer, ay, sí, vamos todos a eso. ¿Dónde están los principios de respeto a la autoridad? ¿Dónde están los principios de la palabra de Dios que se han inculcado? ¿Por qué son tan fáciles de dejarse llevar? ¿Por qué son tan fáciles de dejarse lavar el cerebro? ¿Por qué? Porque no tienen el temor de Dios en su corazón y no han tomado la decisión de servirle en circunstancias como estas al Dios vivo y verdadero, al cual adoramos, al cual le cantamos y le hacemos culto. Pues resulta y pasa que hacen esa situación, pero llega y le cuentan al rey. Imagínense que hay unos judíos que se niegan, dice el versículo 12, Daniel 3:12. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos, oh rey, no te han respetado, no adoran sus dioses, ni la estatua que has levantado. Entonces el rey, ¿cómo así? Vaya y me los mandan traer. Y los mandaron traer. Y los traen delante de él. ¿Sí? Y dice el versículo 15 allí. Escuchen bien. Ustedes están dispuestos
a que cuando se escuche la bocina, la flauta y todo ese tipo de cosas, van a adorar, se van a arrodillar, o están dispuestos a pasar por el horno y quemarse. Decidan qué van a hacer. O se arrodillan delante de mí o pagan con sus vidas, precisamente. ¿Sí? ¿Y cuál es el Dios que los va a librar a ustedes? Dice el rey, a ver, ¿cuál es el Dios? Yo soy el Dios y tengo el poder de quitarles la vida en este momento. Pues resulta y pasa que en el verso 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey. ¿Qué le respondieron? Hermanos, no es necesario que usted venga a medirnos a nosotros aquí, como dicen vulgarmente, a medirnos el aceite a nosotros aquí. No es necesario que te respondamos. Dice el verso 16, he aquí nuestro Dios, a quien servimos. Escuchen bien, nuestro Dios a quien servirnos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos va a librar. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Al Dios que servimos en medio de esa situación de esclavitud, de desarraigo cultural, todo eso, ellos se mantenían firmes sirviendo y testificando de Jehová, el Dios. No se rendían ante la circunstancia. Y este es un llamado a la juventud de hoy, y especialmente a la juventud cristiana. Si ustedes están dispuestos a negociar sus principios, sus valores, ante el rey, ante el alcalde, ante el gobernador, si se van a dejar llevar por la corrupción que impera en nuestro país, se van a inclinar ante el Dios del oro y van a poner sus principios, o se van a mantener rectos, íntegros delante del Señor. Si cuando van a las universidades, una manada de impíos ateos empiezan a atacar su fe y a decirles que se arrodillen precisamente ante lo que el mundo les exige, ¿ustedes van a ceder ante eso? ¿Ustedes se van a arrodillar ante lo que el mundo les está ofreciendo o se van a mantener íntegros como lo hizo Ananías, Misael y Azarías? Pues hermanitos, la historia dice así, que Nabucodonosor no le gustó el chiste, que Nabucodonosor se enfadó a gran manera, que su rostro cambió y dijo, llévenme a estos soquetes allá y me le aumentan 7 veces más el grado al horno y me los tiran completicos para que sepan quién es el Dios de ellos. Y así lo hicieron, mandó a traer de los más gorilas, de los más fuertes, de los más grandes de su ejército y los amarraron con todo y ropa para que ardieran mejor, ni siquiera los desnudaron. Échenle trapos encima, turbantes y toda esa vaina, los amarraron y dice que cuando llegaron allá al frente donde estaba el horno, los fueron a lanzar y los que llevaban se quemaron, los soldados se quemaron y los tiraron a ellos allá vivos, vivos. ¿Pero qué sucedió? En el versículo 26 dice que Nabucodonosor, el que antes estaba tan inspirado, se acercó a la puerta del fuego, del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo. ¿Sí? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué? Porque resulta y pasa, hermanos, que cuando los echaron allá y cayeron amarrados, en el versículo 24, ese rey Nabucodonosor se espantó. ¿Por qué se espantó? ¿Por qué se aterró? Se levantó apresuradamente y dijo a los que estaban, a los consejeros, ¿no los echaron al fuego a esos 3 varones amarrados dentro del fuego? Ellos le dijeron, claro que sí, rey, los echaron vivos. Y él dice en el verso 25, veo 4 varones sueltos, iban amarrados, iban sujetados, pero los ve sueltos, ve 4, pero yo eché 3. Ahora veo 4 que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Aparece en escena otra vez la mano protectora, la mano cuidadosa, precisamente del Dios de los cielos, cuidando a sus hijos, que se mantienen fieles y firmes en medio de las circunstancias, cualquier sea, sirviendo de corazón a Él. Dios no nos va a abandonar, Dios no nos va a dejar.
En medio de la circunstancia difícil, en medio de la adversidad, hay que testificar, hay que hablar de Él, hay que dar testimonio del Dios en el cual hemos creído. Y llega después de que los llama y dice: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo. Mire, siervos. Él sabía que servían al Señor. Salid y venid. Entonces ellos salieron del medio del fuego y se juntaron todos los que habían visto esa escena, los sátrapas, los gobernadores y todos los que tenían, y ni siquiera dice que olían a humo, ni sus cabezas tenían siquiera un chamuscado, estaban intactos. Entonces Nabucodonosor reconoce algo en ese verso 28. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach, de Abednego, que envió su ángel a librar a sus siervos, que confiaron en él. A pesar de que experimentaron la muerte, vieron los ojos a la muerte y le sonrieron. Pero que estaban dispuestos a morir con gusto por testificar, por estar en medio de esa circunstancia, arraigados de su pueblo, esclavos de todo lo que les habían hecho, hasta castrados. ¿Cuántos de nosotros serviríamos al Señor así? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a servir de esa manera? Pero no, una gripita ya nos impide a nosotros llamar. Un virus nos tiene aterrados. Una nación que se desploma nos tiene acorralados. Y nosotros que debemos ser luz en medio de las tinieblas, sal. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando con nosotros? Cobardes. Ni siquiera somos ni nos parecemos al Hijo del Dios Altísimo, o lo estamos negando públicamente. ¿Qué está pasando con nosotros, iglesia? En estas circunstancias donde más que nunca nosotros debemos pararnos, los que trabajan con el sector de la salud, dar testimonio de que son hechos hijos de Dios, de que son siervos del Dios Altísimo. Los estudiantes de las universidades, de los colegios, son los primeros que tienen que dar el ejemplo en quién han creído y los quilates que tienen en su vida espiritual. Las mujeres, los varones, en sus trabajos, en sus vecindarios, en sus casas, consolando, orando, animando, dando testimonio de ese Dios en el cual hemos creído. ¿Cuántos dicen amén? El tapabocas no los deja hablar, ¿verdad? ¿Verdad? Aterrados con lo que está pasando. Pero estos hombres, a pesar de eso, sucede lo siguiente. Escuche lo que pasa allí, hermanos. Escuche lo que pasa. Dice así el verso 28. Confiaron en él y no cumplieron al edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses. Por lo tanto, dice ese rey, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a esos tres muchachos en sus puestos. La respuesta de Dios para el hijo, para la hija, que no se avergüenza, para el hijo, para la hija, que no lo niega. Contundente, clara. Pero la historia no termina ahí. Muere ese rey Nabucodonosor, un hijo de él asume y cae el imperio babilonio, y ahora se levanta otro imperio en mano de otro rey que se llamaba Ciro, rey de Media y de Persia. Pasó, miren, lo que tenía que pasar. Reino cae, reino se levanta, ¿no? Hermanos, y sucede que llega allí y le parece bien a este nuevo rey constituir 120 gobernadores que estuvieran en todo el reino, ¿sí? Y que dentro de ese grupo de gobernadores, Daniel hiciera parte de ese combo ahí. Entonces metieron a Daniel también como gobernador de una provincia, para que rindieran cuentas y que el rey o el reino de Darío no fuera perjudicado. Pero Daniel tenía algo diferente, como tienen los hijos de Dios, brillaba. Los hijos de Dios brillan, ¿sabían eso? Son diferentes, hacen la diferencia donde llegan. Y este rey, este Daniel, hace eso.
¿Qué genera en sus trabajos? ¿Qué genera en sus empresas cuando usted no sale los fines de semana a rumbear y a tomar aguardiente y a revolcarse en cualquier motel de la ciudad? ¿Qué genera eso en los demás? ¿Ah? ¿Qué reacción genera hacia ustedes? ¿Una reacción positiva o negativa? Una reacción negativa y de rechazo. Nosotros también vivimos esa experiencia porque trabajamos para el Estado colombiano y los días viernes se ponían botellas de aguardiente, botellas de ron encima de la mesa y empezaba la fiesta del fin de semana y nosotros no participábamos y nos decían aguapanelados, aburridos. Inclusive cuando yo conocí a Bexabé en la universidad, yo era representante de la universidad, les conté la otra vez, no era creyente, era un tipo parecido a Nabucodonosor. Y resulta y pasa que ella era y la otra prima, las evangélicas del grupo. Y siempre eran las aguafiestas. Y siempre yo les venía diciendo que eran unas aburridas, que lástima la juventud de ellas, que siempre tenían que ir allá a rendirle cuenta al pastor de todo lo que hacían, que estaban botando su juventud. Porque así tratan a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, así los tratan. Pues este Daniel se ganó unos amiguitos y se dieron cuenta que no había forma. Dice el versículo 5, dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión para acusarlo, si no la hallamos contra él en relación contra la ley de su Dios. Dijeron, la única forma que podemos nosotros caerle a este hombre es buscarle la manera porque este hombre no va a ceder, es un hombre íntegro, es un hombre claro, transparente, tiene una relación con su Dios bien distinta. Pues claro, entonces se juntaron ellos y llegaron ante Darío y le dijeron, Darío, hemos acordado nosotros, tus gobernadores, los que estamos aquí, que tú deberías hacer un edicto, sacar una resolución donde confirmes que en el espacio de 30 días, escuchen bien, de 30 días, demande una petición que cualquier Dios u hombre fuera de ti, si nadie se rinde a tus pies, sea echado vivo al foso de los leones, que se lo traguen. Y al rey le pareció bien porque alimentaba su ego. Me parece bien, voy a firmar el edicto real y lo firmó. Que todo aquel que no se rinda, que no le rinda a él tributo, que no le rinda a él adoración, que no se incline ante él, carnecita fresca para los leones. Así usted esté arrugado como sea, los leones se lo iban a tragar, hermanos. Eso era lo que iba a pasar ahí. Entonces dice el verso 10, mírenlo bien lo que dice el verso 10, examínenlo ahí en sus casas, hermano, en lugar de estar chateando por WhatsApp, lea ese versículo 10 que aparece allí. Escuche lo que dice. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué? ¿Salió corriendo? ¿Se desesperó? ¿Gritó? ¿Qué? ¿Qué dice? Escuchen bien, en lugar de él desesperarse, en lugar de él, yo creo que él estaba preocupado y bueno, si me van a pelar los leones, me van a pelar las nalgas y las piernas y todo, pues va a ser por amor a Dios, pero pues yo no voy a negociar eso con el Señor, es mi principio de vida. Me acuerda cuando a mí me dijeron, si usted es evangélico, se va de su casa, pero aquí evangélicos no vamos a recibir. Y yo pensé, ¿cómo negar al que me dio la vida eterna? ¿Cómo negar a mi Salvador? ¿Es negociable eso o no es negociable? A pesar de que me toque salir del seno de mi familia, no voy a negociar mi fe en Cristo ni en mi Dios. Jamás. Este hombre, como acostumbraba a hacer, dice, entró a su casa, abrió ventanas, cámaras de las puertas, y así como lo hacía 3 veces al día, se arrodillaba y daba gracias delante de Dios. No fue presionado por las circunstancias. No fue porque lo iban a echar para que se lo comieran los leones. Era porque eso era un hábito de vida en él, permanente, constante. ¿Cuál es el hábito de vida suyo delante de Jehová? ¿O solamente cuando llegan las circunstancias es que usted sale corriendo a desempolvar la Biblia, a leer, ahí sí, a hacer el devocional?
porque solamente busca a Dios es en medio de las circunstancias, o es un hábito de vida diario el que usted tiene con el Señor, de orar, de hablar con Él. Este hombre tenía ese hábito. ¿Y qué sucede? Entonces, hermano, le llegaron sus amiguitos, sus enemigos, y lo llevaron ante Darío y le dijeron, escuchen bien, ante el rey, versículo 12, ¿no has confirmado el edicto? Que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y le responde el rey, sí, verdad es, conforme a la ley de Media de Persia, que no puede ser abrogada. Entonces ellos le dijeron, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto, sino que 3 veces al día hace su petición a su Dios. Cuando el rey escucha esto, no le pasó lo del otro, que se le puso la cara como un tomate de la piedra. Más bien, quería librar a Daniel, porque lo estimaba, porque lo apreciaba, y dice que trabajó desde la puesta del sol, desde la mañana hasta la puesta del sol, para librar que Daniel fuera echado al foso de los leones. Pero aquellos hombres lo rodearon al rey, lo presionaron y le dijeron, usted cumpla su palabra, porque no puede ser echada atrás. Y el verso 16 dice que el rey mandó que trajeran a Daniel y lo traen delante de él y lo echaron al foso de los leones. Pero ¿sabe lo hermoso que tiene, lo sublime que tiene ese versículo? La parte de abajo que dice, y él dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, al Dios tuyo, al que tú continuamente sirves. Hermano, mire estas 3 historias en línea y todas tienen un denominador común. Todas tienen una base. ¿Cuál? Al Dios que tú sirves. Al Señor que tú sirves, y sí, es confianza que Él no nos va a dejar postrados, que Él no nos va a dejar tirados en cualquier circunstancia. Y dice allí que le fue puesto una piedra allí para que nadie la quitara, y el mismo rey puso su sello, y que el rey se fue a su palacio contento, feliz. No, ni siquiera quiso comer, ni que le tocaran ningún instrumento, ni la cucharita se me perdió, ni la última de Ricarena, ni nada de eso. Él fue y se quedó allí, hermanos, y creo que hasta se desveló, porque dice que se le fue el sueño, porque él apreciaba mucho a este hombre, porque él sabía que era un hombre íntegro, recto, que había atentado él contra un hombre que no tenía tacha, que no había cómo señalarlo. Ya está terminando la historia. Amanece, versículo 19, se levanta temprano, madrugado. Yo creo que él dijo, al menos voy a ver los huesitos de Daniel por última vez ahí, pelados, ruñidos por los leones. Y va. Y acercándose al foso, versículo 20, lo llama Daniel, pero dice que con una voz. ¿Cómo sería una voz triste para llamar a alguien? Creo que casi sollozando, ¿no? Porque no era una voz altiva, era una voz triste, desgarradora. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El Dios a quien tú continuamente sirves. Vaya sorpresa. Daniel responde, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró las bocas de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey Darío se alegra en gran manera a causa de esta situación y lo manda a sacar. Y fue Daniel sacado sin ninguna lesión
así como los otros ni siquiera se les había quemado una greñita, a este tampoco, ni un rayonazo, ni siquiera babas para decir que lo babiaron. Nada. Porque él había confiado en su Dios. Y aparece otra orden, una orden más contundente que la de Nabucodonosor años atrás. Fueron traídos aquellos hombres, los que le hicieron el cajón, los que lo habían acusado, y fueron echados allá ellos en el foso de los leones, pero no se fueron solos, se fueron sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado allá donde estaban los leones, cuando ellos, los leones, los apoderaron y quebraron todos sus huesos. Si a usted le han hecho la guerra, si a usted lo han tratado de destruir, si a usted le han hecho el cajón en su trabajo, en su empresa, si lo han tratado de destruir y eso lo ha desanimado, hermanos, Dios va a hacer justicia. Por eso él dice, fui hallado inocente delante de los ojos de Dios y aún delante de ti, que no he hecho nada malo. Y Dios le va a restituir a usted lo que los otros intentaron quitarle, lo que los otros intentaron dañarle. Y dice Darío, escribo a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz sea multiplicada. De parte mía es puesta esta orden, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin de los siglos. Él salva. ¿Cuántos dicen amén? Él libra. ¿Cuántos dicen amén? Él hace señales, maravillas en el cielo, en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. A este Daniel prosperó duramente el reinado de Darío a este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Hermanos, Daniel sirvió al Señor en medio del ataque, de la persecución de sus enemigos. Y esta mañana quiero terminar, perdonen que me haya extendido un poco, concluyendo de manera breve, diciéndoles que las crisis llegan en cualquier momento a nuestras vidas. Pero así como lo dije al principio, ello no debe ser un obstáculo para dejar de servir al Señor. Por muy difíciles que sean sus circunstancias, no cesen de servir al Señor. Hace aproximadamente 18 años atrás en nuestras vidas, como familia pasamos por el momento más crítico que ustedes no se imaginan. Juan tenía un mes de nacido y mi esposa se contaminó con una bacteria y le dio peritonitis. Y fueron los días más duros y oscuros para nosotros, porque ella estuvo a punto de morir y los médicos no habían encontrado el problema que ella tenía, hasta que Dios envió a su ángel, un hombre allá, no lo conocíamos, médico general. Aquí estaban los especialistas, todos los que sabían de ciencia, y él dijo: deme la oportunidad de revisar a su esposa, porque ella va a morir, no tiene esperanza, se la están dejando morir. Estaba amarilla ya tirando a verde su cuerpo. Y yo le dije: nosotros somos hijos del Dios Altísimo y confiamos en Él. Y si Él lo ha mandado a usted, actúe. Y la entró al quirófano, a pesar de que los especialistas no querían y me dijeron: firme la autorización. Yo la firmé y le dije a ella antes de entrar al quirófano: no va a ser la última vez que nos vamos a ver, porque nosotros tenemos la esperanza en el Señor. Y usted sale viva o muerta de allí, pero es la esperanza que tenemos. Y nuestro hijo, que tenía un mes de estar lejos de nosotros, sin la mamá que lo amamantara, en una situación crítica, pero nosotros no cesamos de dar testimonio del Dios Altísimo en medio de esa situación. Y Dios obró. Y Dios la sacó del quirófano con vida. Y el médico que la trató se me acerca y me dice: usted es un hombre de fe. Usted es un hombre que cree en Dios.
Y le dije, hasta el día de hoy lo hemos hecho. Dijo, pues dele gracias, porque su esposa debía estar muerta hacía 3 días atrás. Tenía una peritonitis y sus órganos, toda la parte interna estaba a punto de contaminarse, pero esa infección se encapsuló de manera milagrosa y no contaminó sus riñones, no contaminó sus pulmones, no contaminó su hígado, y Dios le salvó la vida a su esposa. Y Dios le salvó la vida a mi hijo. Y aquí estamos nosotros hasta el día de hoy, parados, sirviéndole al Dios Altísimo. Y es lo que les decimos a ustedes en cualquier circunstancia: no cesen, no mengüen en servir al Señor con sus vidas, con sus testimonios. ¿Cómo no servir a un Dios de estas características? ¿Cómo no servir a un Dios majestuoso, grande como el que tenemos, iglesia? ¿Cómo nosotros hacernos los pendejos, los ignorantes en medio de esta circunstancia, no asumir el reto que tenemos delante del Señor de testificar de Él? ¿Por qué? ¿Porque nos quebramos? ¿Porque nos enfermamos? ¿Porque murieron nuestros familiares? No, no es justo. No es justo con el Dios de los cielos, y debemos mantenernos firmes, sirviendo, testificando. Allá vi a mi hermano en medio de la enfermedad y en medio de su situación dolorosa, Alcides, testificando del Señor a las personas. Su hija en la UCI muriendo, su nietica en el otro lado boqueando con oxígeno, y él parado en medio del foso de los leones, testificando del Dios Altísimo. Yo sé, Alcides, que Dios te va a rodear como nos ha rodeado a muchos, y estos ejemplos de su amor, de su misericordia, porque nos hemos mantenido de alguna manera, así sea arrastrando los pies, confiando y creyendo en el Señor. Pónganse de pie, vamos a orar y vamos a darle al Dios de los cielos toda la alabanza, la oración que Él merece en esta mañana. E invito a la iglesia, en los lugares donde ustedes estén en estas circunstancias, así estén pasando por momentos difíciles, no desfallezcamos. No hay pretexto para dejar de servirle al Dios de los cielos. Amado Señor y Padre Santo, a esta hora de la mañana queremos agradecerte como iglesia, como hijos tuyos, porque nos has mostrado, Señor, a través de estos ejemplos, de estos hombres, Señor, que pasaron por situaciones muy duras, muy difíciles, muy aterradoras, Señor, donde experimentaron de cerca la muerte, pero ellos se mantuvieron firmes sirviéndote a ti. Y hoy sé que aquí en la iglesia, hoy sé que aquí en medio nuestro hay personas que han pasado por situaciones tremendamente difíciles, que su economía se vino al piso, Señor, que se cerraron sus negocios, pero están aquí, Señor, parados delante de ti, diciéndote, Señor, testificaremos de ti, tu palabra estará en nuestra boca y la pondremos para consuelo de los que están derrotados. Aquí hay personas que sus seres queridos partieron a la eternidad y están dolidos, están sufriendo, están llorando, pero con una convicción firme en el Dios vivo y verdadero, con la esperanza puesta en la eternidad. Sabemos que nos encontraremos nuevamente con ellos. Aquí hay personas que están sufriendo, aquí hay personas que están padeciendo alguna enfermedad, una situación en sus hogares, con sus familias, pero aquí estamos, oh Dios, Jehová, Señor de los ejércitos, así como tuviste con Ezequías, así como tuviste con estos jóvenes y también con Daniel, hoy estás aquí con nosotros y no nos vas a dejar. Ayúdanos en medio de la crisis, en medio de las circunstancias adversas, a no desfallecer y a seguir sirviéndote a ti, Señor. ¿A quién iremos sino a ti? Gracias por animarnos a través de tu palabra, por ayudarnos a no desfallecer y a mantenernos firmes delante de ti. Bendito seas, Dios, por los siglos de los siglos, Rey majestuoso, en Cristo Jesús. Amén y amén.